Eh, Doctor, ¿puede Buenas poner, noches disculpe, puede poner su presentación en modo presentación? Se ven las notas del costado. doctor Renke, Dígame, que se no ve le un enten- poco entrecortadas. no le entendí, no le entendí el problema. Lo que pasa es que sale su pantalla como que no está en full la PPT, sino que sale con los slides de notas. Ay, 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 ¿y cómo lo hago? Déjeme ver. En la parte de... ¿Ahora está mejor? No, tiene que poner, ahorita le digo exactamente cuál es lo que debe poner. Mm, mm, A ver, déjeme comenzar de nuevo. Voy a hacer check. Está. Eh, Buenas noches con todos. La unidad de glomerulopatías del Hospital Revaliati agradece el oficio de la Sociedad Norte de Nefrología de España, Sociedad Latinoamericana de Nefrología, Sociedad Peruana de Nefrología y Laboratorio SABO. Nuestro webinar de hoy es sobre patología de las positopatías, un tema muy interesante porque cada día se descubren nuevas cosas y el producto final es el beneficio de nuestros pacientes. Tenemos como ponente al doctor Helmut Renke. Él ha sido residente médico en patología en el Hospital del Salvador Santiago de Chile, hizo un fellowship en patología en la Universidad de Kiel, Alemania, fue residente de patología en Mayo Institute of Pathology de Estados Unidos, hizo un fellowship en patología en Peter Brigham Hospital, Boston, director del Departamento de Patología Renal del Brigham and Women's Hospital, Estados Unidos, profesor de patología de la Universidad Harvard, autor de numerosos libros y artículos de revista de impacto internacional. Buenas noches, doctor Renke, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un honor poderme dirigir a ustedes en esta oportunidad con un tema favorito, desde luego mío. Yo comencé trabajando en Boston, al menos experimentalmente primero, en glomerulopatía, tratando de ver las influencias de las cargas y de los tamaños de las moléculas cuando atraviesan el filtro glomerular. Y bueno, eventualmente, desde luego, también la labor asistencial es muy importante, de modo que combiné esos dos aspectos más, desde luego, la educación. En este momento yo Gracias, no doctor. estoy... Gracias. Un ratito te presento a ver a mis panditas invitados. La doctora Julia Sumire nos va a acompañar, es una nefropatóloga del Hospital Almenara, hizo un fellowship en nefropatología en el Hospital de Toronto, Canadá, es consultora en nefropatología en el Instituto Nacional de Niños de San Borja. Y buenas noches, doctora Sumire, muchas gracias por acompañarnos en nuestro webinar. Las gracias a ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, ¿no?, al doctor Renke y también a todo el grupo que organizó este interesante. También contamos con la doctora Nancy Mayo Simón, ella es nefropatóloga del Instituto de Salud del Niño de San Borja, hizo un fellowship en nefropatología en el Hospital Clínic de Barcelona, de España, y en la UNIFED en Sao Paulo. Buenas noches, doctora Mayo, muchas gracias por aceptar la invitación. Buenas noches. Y como tercera panelista contamos con la doctora Dariela Aiquipa, ella es nefropatóloga del Instituto de Salud del Niño de San Borja. Buenas noches, Dariela, muchas gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, doctor. Buenas noches con todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, terminada la presentación del doctor Renke, nuestra panelista tendrá unos 5 minutos para aportar o preguntar al doctor y posteriormente serán las preguntas de los oyentes. Doctor Renke, muchas gracias y empezamos con la presentación. Muy bien. El tema que nos interesa hoy día es desde luego las positopatías, y es un concepto un tanto nuevo, desde luego, pero como ustedes pueden van a ver, es un tema muy fascinante. El blanco de las enfermedades que vamos a discutir hoy día es, desde luego, esta célula muy compleja, una célula terminal, una célula sumamente diferenciada, una célula que no se reproduce en la vida del adulto y del niño,
terminan la mitosis y la multiplicación de estas células termina probablemente antes del nacimiento, de modo que nacemos con una cierta cantidad de células y estas células no se reponen, es decir, son terminales. No es de extrañar, lo mismo sucede con las neuronas, lo mismo sucede con el músculo esquelético o el músculo cardíaco, si ustedes quieren. De modo que son todas estas células que una vez que se pierden, desde luego, el órgano o el segmento del órgano afectado deja de funcionar o se hace insuficiente. De modo que básicamente vamos a hablar hoy día de la insuficiencia podocitaria desde el punto de vista funcional y clínico. Luego vamos a ver cuáles son los correlatos morfológicos de esa insuficiencia podocitaria, si ustedes quieren. Perdón. Desde luego, el podocito reviste por fuera las asas capilares y por consiguiente está dentro del espacio de Bowman, un espacio abierto, libre, que drena desde luego el fluido hacia el túbulo proximal para ser tratado posteriormente en los distintos segmentos de la nefrona. Pero es aquí donde ocurre el ultrafiltrado, donde se produce el ultrafiltrado que se colecta en el espacio de Bowman para ser dirigido hacia el túbulo proximal. Como ustedes pueden ver, los podocitos tienen extensiones y esas extensiones son interdigitadas y separadas por un desmosoma, si ustedes quieren, o una juntura intercelular muy especializada, única de este órgano, si ustedes quieren considerar el glomérulo como un órgano. No existe la nefrina, que es la célula, la molécula característica de esta juntura intercelular, muy abierta desde luego, para permitir el pasaje de los fluidos y ciertas moléculas de ciertos tamaños. Entonces, esto es la estructura fundamental que tenemos que entender y que vamos a tratar de entender desde el punto de vista fisiológico. Ahora, si ustedes consideran la membrana capilar glomerular, es una membrana que está separando el lumen del capilar. Déjenme cambiar esto al zoom para que lo vean mejor. Separa desde luego el lumen del espacio urinario y tiene tres capas: el endotelio, una membrana basal muy especializada. El endotelio, desde luego, muy especializado también. Es un endotelio fenestrado, como ustedes pueden ver, que tiene fenestraciones o aperturas completamente abiertas. Otras microcirculaciones no tienen esta aperturas abiertas. Si es que hay aperturas como en los órganos endocrinos, va a haber un diafragma que cierra, si ustedes quieren, mecánicamente esta apertura. Aquí la apertura está abierta y esta apertura tiene un tamaño aproximadamente de 1 a 2 órdenes de magnitudes más grande que la albúmina. De modo que aparentemente abierta esta ventana, realmente está cerrada por un gel o ocupada por un gel, las extensiones de las glicoproteínas de la membrana celular endotelial. Luego viene la membrana basal, que también tiene una especialización muy única en el sentido de que está compuesta por colágenas que están muy restringidas en su distribución en el organismo humano. El glomérulo y algunos aspectos del túbulo distal contienen las colágenas de tipo 4, alfa 3, 4 y 5. Sin embargo, la mayoría de las membranas basales no poseen este tipo de colágena tan especial. La mayoría de las membranas basales están compuestas por colágena alfa 1 y alfa 2, colágena 4, alfa 1 y alfa 2, y no la combinación de 3, 4 y 5 como lo es el glomérulo. Y finalmente, lo que nos ocupa hoy día, el podocito o la capa
la parte podocitaria de la pared capilar. Y aquí ustedes tienen las intergitaciones que provienen de cada segunda proviene de una célula y separadas por el diafragma de filtración, que ustedes lo ven aquí, que es básicamente una especialización de la juntura intercelular única de esta célula, de la célula podocitaria. De modo que uno puede dividir, si ustedes quieren, esta pared capilar en dos: el aspecto proximal, que cuando se daña o cuando hay daño a este nivel, ustedes van a tener una inflamación, o cuando el daño es más severo, una trombosis. De modo que inflamación y trombosis van mano a mano, si ustedes quieren, y desde luego esto define entonces las alteraciones o las lesiones inflamatorias del glomérulo. Por otro lado, cuando el daño es a nivel de las capas externas, vale decir la lámina rara externa y el podocito, la respuesta va a ser una respuesta no inflamatoria y en general asociada a proteinuria bastante marcada. Cuando esta lesión es difusa, cuando afecta a todos los podocitos de todos los glomérulos, ustedes van a tener el síndrome nefrótico con hipoalbuminemia y con hipercolesterolemia, y desde luego con una cantidad de proteína que escapa, o albúmina específicamente, que escapa a la orina en exceso de 3.5, pero en general cuando un paciente tiene un síndrome nefrótico, al menos en el adulto, las cifras son más cercanas a los 10, 15, 20 o 25 gramos de proteína por gramo de creatinina. De modo que cuando el daño, por otra parte, es muy focal, solamente ciertos podocitos en ciertos glomérulos, ustedes van a tener una proteinuria en rango no nefrótico, pero lo vamos a especificar más adelante. De modo que inflamación cuando el daño es proximal, proteinuria cuando el daño es distal, y esta proteinuria va a ser asociada al síndrome nefrótico cuando este daño es difuso y global. Ahora, la respuesta del podocito a muchos de los mecanismos de daño va a ser más o menos el mismo. De un proceso interdigitado, como ustedes lo ven aquí a la izquierda, ustedes van a tener una retracción de las extensiones podocitarias, pérdida de los diafragmas de filtración a gran medida a lo largo de la pared capilar, lo que llamamos habitualmente en patología fusión podocitaria. No es realmente una fusión lateral, sino más bien es una retracción de estas extensiones podocitarias, una simplificación, y en vez de tener un sistema interdigitado muy complejo, con una superficie celular inmensa, si ustedes quieren, vamos a tener un podocito mucho más simple, un epitelio más simplificado, sin las interdigitaciones. Junto con esto va a haber desprendimiento del podocito de su membrana basal, y son estas las regiones que vamos a ver más adelante, son las que son hiperpermeables, no solamente a los fluidos, al agua y a los electrolitos, sino también son estas las regiones en que el filtrado del glomérulo se contamina, si ustedes quieren, con albúmina y con otras proteínas plasmáticas. De modo que estos son realmente los defectos que los fisiólogos antiguamente llamaban los poros grandes y selectivos, que permiten el pasaje más que nada de albúmina, pero también otras plasmaproteínas. Vale, como paréntesis, les quiero indicar que proteínas como la IgG son capaces de penetrar la pared capilar en cierta medida. Es por eso que tenemos una nefropatía membranosa, que es desde luego producida por IgG, que llega a la superficie del podocito y comienza a producir complejos
inmunes a ese nivel. Y desde luego una cierta cantidad de IgG siempre la van a encontrar ustedes en la orina, en muy pequeña cantidad, porque la gran mayoría de esas proteínas son reabsorbidas cuando filtran, son reabsorbidas por el túbulo proximal. Pero estos son los defectos. Cuando hay desprendimiento del podocito, cuando una parte del capilar no está cubierta por el diafragma de filtración, uno va a tener una proteinuria muy marcada. Y esto lo tengo acá simplificado en este esquema. Cuando bajo condiciones normales, cuando hay una identificación de los podocitos en forma normal con los diafragmas de filtración, el filtrado glomerular se produce por el imbalance de las fuerzas de Starling, vale decir la presión hidrostática menos la presión coloidooncótica, y la diferencia de estas dos presiones en el espacio capilar y en el espacio urinario permite la fuerza de propulsión, si ustedes quieren. Esto lleva entonces a un filtrado muy uniforme a través de numerosos poros, si ustedes quieren, los poros de los pequeños de los fisiólogos que realmente rechazan las proteínas y específicamente la albúmina. Y este rechazo, como ya les mencioné, es debido al tamaño de la albúmina, pero el tamaño de la albúmina realmente permitiría el pasaje a través de los poros de las fenestraciones endoteliales. De modo que no es por el tamaño que estas moléculas no penetran el capilar, sino es porque las glicoproteínas proximales en el endotelio producen una carga negativa de esta superficie, y estas fenestraciones realmente están ocupadas por un gel con carga negativa que permite reflejar la albúmina, que es de carga negativa, hacia el espacio capilar y no permite el pasaje de la albúmina a través de las fenestraciones endoteliales. Como les mencioné anteriormente, la albúmina realmente es de un tamaño muy pequeño en relación a las fenestraciones, de modo que fácilmente puede penetrar. Y eso sucede cuando no hay diafragma de filtración, cuando se pierde la resistencia al flujo del ultrafiltrado a este nivel, y debido al incremento de la presión intracapilar en todos los estados proteinúricos, ustedes van a tener que la albúmina no puede ser reflejada a nivel del endotelio y penetra la membrana capilar para aparecer en la orina como proteinuria. Desde luego, cuando este daño es focal, ustedes van a tener una proteinuria en rango no nefrótico, especialmente cuando solo algunos nefronas están afectadas por la alteración. Cuando este daño es difuso y afecta a todos los glomérulos, la proteinuria va a ser muy marcada, con retención, desde luego, de agua y sal, y con la formación de edema, muchas veces anasarca. De modo son estas, el daño podocitario, la insuficiencia podocitaria se manifiesta por la aparición de estos poros no selectivos de los fisiólogos y que lleva a la proteinuria. Ahora bien, uno puede, por consiguiente, organizar las enfermedades podocitarias que llevan a la insuficiencia podocitaria, si ustedes quieren, en este esquema de 2x2. Este daño puede ser adquirido por un lado y puede ser genético. Y ambas formas de daño pueden ser difusas, en cuyo caso van a tener ustedes una presentación del síndrome nefrótico, o si el daño es más focal, afectando una cierta proporción solamente de los glomérulos o de los podocitos, la proteinuria va a ser una proteinuria aislada, en general, sin la asociación del síndrome nefrótico completo. Desde luego, algunas enfermedades llevan a una proteinuria de más de 3 o 4 gramos, y a pesar de eso, que son en rango nefrótico, sin estar asociada al síndrome nefrótico, ustedes van a tener que esas siguen siendo lesiones de tipo focal. Ahora, vamos a comenzar
con discutir algunos o los aspectos más novedosos del daño adquirido cuando es difuso. Y la primera enfermedad, desde luego, la enfermedad por cambios mínimos, que como ya ustedes pueden vislumbrar, me parece que un nombre más apropiado es una podocitopatía difusa, adquirida, desde luego, una podocitopatía difusa, y como vamos a ver, probablemente en la gran mayoría de los casos, una enfermedad inducida por anticuerpos. La morfología es bastante simple. Glomérulos de tipo normal, membranas basales no engrosadas, no hay proliferación o infiltración inflamatoria de ninguna especie. Los túbulos en general, puesto que esta afección es de pacientes que normalmente tienen una función renal bastante normal. Los túbulos, ustedes los ven aquí bien preservados. Hay cierta distensión tubular. Hay algunas túbulos que tienen detritus celular. Esta distensión de los túbulos generalmente es una manifestación de una lesión tubular aguda que muchas veces se asocia o se ve asociada a la instalación más o menos súbita del síndrome nefrótico, probablemente por razones de volumen y de isquemia de los túbulos. De modo que en este caso el paciente se presentó con un síndrome nefrótico de instalación más o menos reciente, en instalación severa, con anasarca desde luego, y en ese contexto posiblemente podría ser debido al tratamiento, el paciente sufre también una lesión isquémica tubular, por consiguiente un aumento de la creatinina sérica no es raro encontrar en pacientes con inicio súbito del síndrome nefrótico. Aquí ustedes tienen a mayor aumento lo que se ve en los glomérulos en esta enfermedad, completamente normal. Sin embargo, el daño es difuso. Aquí ustedes ven la microscopía electrónica, prácticamente no hay diafragma de filtración. Aquí los podocitos están simplificados, tienen microvellosidades en la superficie, desde luego otras alteraciones, vacuolas, a veces con lípidos y otros aspectos de la degeneración celular y el daño podocitario. Esto es al microscopio electrónico. En comparación, un capilar normal, ustedes lo pueden comparar con esta asa aquí, ustedes ven claramente la diferencia ahí. Ahora, lo que no ponemos demasiada atención muchas veces son los defectos que yo les propuse anteriormente, donde la proteinuria pasa, la falta de diafragma filtración y la separación del podocito de su membrana basal. Esto no son artefactos, esto es real y uno lo puede también demostrar en los animales de experimentación con el síndrome nefrótico. Cuando uno trata o fija el tejido con perfusión del fijado sin alterar mayormente la muestra patológica. Aquí ustedes ven la separación de los podocitos en distintos, en dos asas en esta paciente y estas son los que corresponden al daño que les mencioné anteriormente. Son estas las regiones que son hiperpermeables a la filtración debido hiperpermeable tanto al flujo, a la filtración glomerular, puesto que hemos sustraído, si ustedes quieren, el tercer resistor al flujo. El primer resistor es el endotelio con sus fenestraciones, el segundo es la membrana basal propiamente tal, y el tercer resistor bajo condiciones normales es desde luego el diafragma de filtración. Y cuando este falta, porque está separado, porque se ha simplificado el podocito, ustedes van a tener un aumento de la filtración por esas regiones y desde luego no hay filtración a través de las regiones donde el podocito está, por decirlo así, fusionado o simplificado. Ahora, durante muchos años
habíamos observado a la inmunofluorescencia este decorado fino de IgG en el espacio urinario, donde habitualmente encontramos las células pogocitarias. De modo que cuando vimos esto y cuando lo veíamos repetidamente en las biopsias de pacientes con inicio súbito del síndrome nefrótico y con una enfermedad por cambio mínimo, nosotros pensamos que este es algo de importancia. Y desde luego nos dedicamos a buscar el significado de este decorado fino de IgG a lo largo de los pogocitos. Y aquí ustedes tienen un ejemplo más grotesco, si ustedes quieren, en un paciente con una recidiva, con un síndrome nefrótico que recurre en el trasplante en forma prematura dentro de los primeros pocos días. De modo que la hipótesis que tuvimos durante muchos años es que la pogocitopatía difusa adquirida, enfermedad por cambio mínimo, es causada por autoanticuerpos de la clase IgG, que podemos verla en 70 o 80% de los pacientes con enfermedad por cambio mínimo, y que el blanco de esta IgG está localizado en el pogocito, en alguna parte del pogocito. Esa es la hipótesis que nos propusimos y desde luego buscar cuál es la razón por la cual este decorado fino de IgG existe en estos pacientes. Y uno de los primeros experimentos que hicimos con el tejido de pacientes con enfermedad de cambio mínimo es, desde luego, aquí ustedes tienen un caso, un riñón normal, en que en rojo está teñido la localización de la nefrina. Ustedes la ven a lo largo de toda la superficie de las asas capilares, y la IgG en verde. Y ustedes pueden ver que en primer lugar hay mucho menos nefrina en los casos de enfermedad por cambio mínimo, y esa nefrina está al lado, si ustedes quieren, colocalizada con el verde de la IgG, y ustedes ven aquí el punteado amarillo, que sugiere que la nefrina y la IgG están combinadas o al menos muy cercanas. Aquí ustedes ven todo el punteado amarillo, es desde luego significa colocalización de la nefrina y de la IgG en estos casos. Esto no sucede en el normal, esa colocalización, y tampoco sucede en aquellos pacientes con enfermedad por cambio mínimo, que creemos que es enfermedad por cambio mínimo, pero que tiene una pogocitopatía difusa sin ese decorado fino, ese punteado fino. Aquí ustedes tienen, tampoco se ve el color amarillo cuando teñimos la nefrina, que está muy disminuida desde luego en el síndrome nefrótico por enfermedad membranosa. Y aquí ustedes ven en rojo la nefrina disminuida por la fusión pogocitaria y la desaparición de los diafragmas de filtración, y el verde de la IgG debido a los complejos. Ustedes ven que los complejos inmunes o la localización de la IgG no se colocaliza con la nefrina en el caso de la nefropatía membranosa. Aquí ustedes tienen a mayor aumento con una técnica de microscopía especial que se llama por iluminación estructurada. Ustedes ven acá la colocalización de la nefrina con la IgG. El color amarillo les indica eso en 3 casos distintos de enfermedad por cambio mínimo. Los 2 primeros casos aquí ustedes ven que tenía punteado positivo, el decorado fino de IgG estaba positivo en ese paciente, y en este otro caso de enfermedad por cambio mínimo, o que creemos que es enfermedad por cambio mínimo, que no tiene esa colocalización. Aquí a mayor aumento ustedes tienen lo mismo,
Desde luego, esa colocalización solamente existe con la nefrina. Si ustedes tratan de teñir sinaptopodina, que no tiene nada que ver con el diafragma de filtración, si ustedes quieren, con la IgG ustedes no ven esa colocalización de la sinaptopodina con la IgG en este mismo caso de enfermedad por cambio mínimo. Ahora también desarrollamos una ELISA para detectar estos anticuerpos en la circulación y de modo que podemos cuantificarlo. En los pacientes normales uno no detecta o niveles muy, muy bajos, si ustedes quieren, de anticuerpos antinefrina o por este método de ELISA, y desde luego no detectamos estos anticuerpos en los pacientes con enfermedad membranosa debido a anticuerpos contra el receptor de la fosfolipasa A2. De modo que aquí ustedes tienen dos controles negativos en la ELISA, el suero normal y suero de pacientes con nefropatía membranosa. Los resultados para los casos de enfermedad por cambio mínimo, los ven ustedes acá, tienen esos pacientes con enfermedad por cambio mínimo que tenían un decorado fino de IgG en la superficie pobocitaria, todos tienen un nivel de antinefrina en la circulación más alta comparado con los pacientes sin este decorado fino. Y desde luego la colocalización que ya se las mostré. Aquí están los resultados de estos pacientes medidos con la ELISA. Ustedes ven títulos altos en el momento del síndrome nefrótico y ustedes ven que durante la remisión estos niveles de antinefrina caen bruscamente dentro de 3, 4 o 5 semanas. Y también cuando detectamos estos anticuerpos con inmunoprecipitación, ustedes ven inmunoprecipitación positiva cuando el paciente tiene enfermedad activa y desaparecen completamente del gel esa inmunoprecipitación en el momento de que el paciente ha entrado en remisión. Y esto ustedes pueden ver, se repite en estos 11 pacientes tomados de la cohorte Neptuno, que es una cohorte que se estableció en Michigan y que gentilmente nos donaron las muestras pre y post tratamiento en estos pacientes que tenían ellos. Estos son pacientes que nosotros tuvimos en nuestro ambiente, en nuestro hospital. Antinefrina en pacientes con enfermedad por cambio mínimo activo con respuesta al tratamiento. Ustedes ven acá. En amarillo ustedes ven la creatinina sérica y en azul ustedes ven el grado de proteína en la orina. Aquí arriba ustedes ven el tratamiento a que tuvieron estos pacientes con esteroide en rojo. Algunos pacientes reciben también rituximab, como lo pueden ver aquí. Y nuevamente ustedes ven que dentro de pocos días o pocas semanas de tratamiento, la proteinuria cae significativamente. Aquellos pacientes que tenían un grado de insuficiencia renal medido con la creatinina sérica, también eso se normaliza más o menos al mismo tiempo que el paciente se trata. Y desde luego los niveles de antinefrina medidos con ELISA caen bruscamente de un nivel alto y ustedes pueden ver la gran variabilidad de un paciente a otro. Esto probablemente se debe a la diferencia en producción de antinefrina o la fijación o el momento en que se miden estos anticuerpos. Cuando tienen una lesión activa, los niveles son altos. Durante la remisión, los niveles de antinefrina del suero desaparecen completamente. Ahora es importante para ustedes que no se puede biopsiar los pacientes, especialmente pacientes, en pacientes pediátricos. Yo creo que va a ser una herramienta muy, muy importante, no solamente para la nefropatía pediátrica, también para el adulto y desde luego muy importante en los pacientes que se trasplantan, especialmente cuando tienen una historia de un síndrome nefrótico esteroide resistente. Ahora,
Les muestro un paciente hombre de 44 años con un síndrome nefrótico de instalación aguda, después de haber recibido una vacuna, una inmunización contra el virus. Presenta con un síndrome nefrótico con una proteinúria de 6.5 gramos por 24 horas. Todos los antecedentes fueron negativos. Y este paciente, ustedes ven una biopsia perfectamente normal, con glomérulos normales, sin alteraciones significativas, a mayor aumento. Y aquí nuevamente el decorado fino a nivel del espacio urinario donde están los povocitos. Ustedes lo pueden ver ahí. Y desde luego un daño difuso povocitario en todas las asas capilares. Ahí tienen la comparación con el normal. De modo que la povocitopatía difusa por cambios mínimos con decorado fino de IgG, nosotros lo llamábamos fine dusting. Dusting significa un empolvoramiento. En el povocito es una enfermedad por autoanticuerpos o anticuerpos antinefrina, que es la proteína más importante que constituye el diafragma de filtración. Aquí ustedes lo ven, una nefrina de una extensión povocitaria, la otra nefrina viene del otro lado, estableciendo lo que unos 40 años atrás Karnofsky llamó el cierre Clair. Yo no sé cómo le llaman ustedes en Perú, el zipper, que significa este desmosoma, esta juntura intercelular tan única del povocito. Bueno, la esclerosis focal y segmentaria primaria o idiopática no es más que una povocitopatía difusa que ha avanzado más allá del estadio de cambio mínimo, y ahora ya la falla o la insuficiencia povocitaria es tal que lleva a un colapso local de ciertas asas capilares, lo que llamamos a microscopio de luz esclerosis focal y segmentaria. Y aquí ustedes la ven, un paciente que estuvo con el síndrome nefrótico por varios meses sin respuesta al tratamiento, que en el momento en que se biopsia ya los glomérulos tienen esclerosis focal y segmentaria, que la ven clásicamente con material hialino, con adherencia del ovillo a la cápsula de Bowman, el resto del glomérulo bastante normal, sin hipercelularidad, y desde luego muchos glomérulos permanecen perfectamente normales. Algunas veces esta lesión de esclerosis focal afecta más que nada el polo tubular, con células espumosas, como lo ven aquí, con adherencias iniciales a la cápsula de Bowman, sin material hialino en este momento y sin mucho colapso. Y esto es lo que llamamos tip lesion, y no es más que una lesión intermedia entre la enfermedad por cambio mínimo, si ustedes quieren, y la esclerosis focal y segmentaria. O otra forma de verlo es una esclerosis focal y segmentaria muy inicial, que no se ha completado, si ustedes quieren. Muchas veces estas regiones donde hay acúmulo de material hialino va a estar positivo para la IgM. En este caso, la IgM no es más que un marcador para la acumulación de material del suero que no permite pasar por la membrana basal. La IgM es demasiado grande en tamaño para atravesar la membrana capilar. Este paciente, como ustedes pueden imaginar, en los glomérulos que no estaban afectados por la esclerosis focal y segmentaria, tiene nuevamente un daño povocitario completamente difuso, afecta todas las asas y todos los glomérulos. Aquí, a mayor aumento, el daño povocitario difuso. Ahora, también estos pacientes, menos frecuente que los pacientes con enfermedad por cambio mínimo, también
pueden pesquisarse muchas veces en ello. El decorado fino de IgG a nivel del espacio urinario donde están los podocitos, y nuevamente en este caso uno puede ver el punteado amarillo donde uno puede demostrar colocalización de la nefrina y de la IgG en la superficie de los podocitos, que aquí está desde luego en el espacio urinario. Este paciente, como ustedes pueden ver, fue tratado, y aquí ustedes tienen la inmunoprecipitación de la nefrina con el suero del paciente, que después de cierto momento va a disminuir en forma importante. Este paciente eventualmente respondió. Aquí ustedes ven a mayor aumento ese punteado fino que les sugiero buscarlo en las preparaciones de la inmunofluorescencia con IgG. Aquí ustedes también en este caso tienen la diferencia entre el punteado fino de IgG, lo que nosotros llamamos fine dusting, con las gotas de reabsorción proteica, en este caso positivas también para albúmina y para IgG. En este caso está teñido con IgG. Si ustedes tiñen este glomérulo con antialbúmina, ustedes van a ver que solamente las gotas gruesas de reabsorción proteica en los podocitos van a teñirse con albúmina, no van a tener el decorado fino con la albúmina que la ven aquí con la IgG. Este paciente, como usted, este es otro paciente que tiene una esclerosis focal y segmentaria recurrente. Lo que realmente recurre es la enfermedad por cambio mínimo. Lo que recurre es la podocitopatía difusa. Aquí ustedes pueden ver, después del trasplante, la creatinina del paciente cae, desde luego, y a medida que mejora la función de filtración, ustedes van a ver que ya a los 8 días tenía una proteinuria de más de 10 gramos este paciente. Desde luego se hace plasmaferesis y se trata con rituximab, y ustedes ven que la proteinuria que alcanzó 35 gramos prácticamente al día 11 o 12 cae en forma precipitosa después del tratamiento que se instituyó. Desde luego, los títulos de antinefrina medidos por la ELISA también caen prácticamente a nivel 0 al año. Noten ustedes, aquí ustedes tienen, estas son las dos cifras de antes del trasplante al día 13, cuando tenía proteinuria máxima. Ustedes ven, y ya está cayendo un poco, puesto que se ha hecho plasmaferesis en este paciente, y también al día 27 ya cae debajo del umbral que nosotros establecimos en forma empírica. Al año prácticamente no se detectan anticuerpos. Y lo mismo sucede con la inmunoprecipitación. Los dos sueros, las dos muestras de sueros de antes del trasplante, ustedes ven positivos bastante importantes, y eventualmente desaparecen cuando la enfermedad desaparece también. Aquí está la respuesta cuando se biopsió este paciente. No recuerdo exactamente cuándo se biopsió, pero se biopsió dentro de las primeras 3 semanas postoperatorias. Aquí ustedes tienen un glomérulo bastante normal, difusa el daño podocitario a nivel del microscopio electrónico, y el punteado bastante prominente en este caso. Es muy fácil de reconocerlo en estos estadios muy precoces, muy tempranos de la podocitopatía difusa. Aquí ustedes tienen este paciente con la recurrencia, perdón. Y ya Hoyer en el año 1972 sugirió que la enfermedad por cambio mínimo y la esclerosis focal y segmentaria post-trasplante recurrente en el trasplante presentan características morfológicas muy similares. Él también sugirió en ese momento que la enfermedad por cambio mínimo, la esclerosis focal y segmentaria y la esclerosis focal y segmentaria recurrente tienen una causa común. Y la causa más probable es un factor de permeabilidad circulante. Y desde los 1972, la búsqueda
de este factor de permeabilidad circulante ha estado activa, y desde luego un sinnúmero de hipótesis fueron avanzadas, y aquí ustedes tienen una lista abreviada de los numerosos factores de permeabilidad que se pensaron eran responsables. Probablemente la persona que más cerca estuvo al anticuerpo antinefrina es Virginia Savin, que demostró esto en una preparación in vitro. El efecto del suero de los pacientes con esclerosis focal y segmentaria recurrente producían en el glomérulo aislado una alteración positaria que ella podía medir, y ella sugirió que este factor de permeabilidad podía absorberse con la proteína A del estafilococo, y en general la proteína A del estafilococo, entre otras proteínas, es capaz de absorber IgG, y de modo que yo creo que se perdió la oportunidad en ese momento de buscar por el lado de los autoanticuerpos la causa o la razón de este factor de permeabilidad. Yo creo que estamos ya dispuestos a sugerir que estas hipótesis de los distintos factores de permeabilidad no son efectivos, y que realmente el factor de permeabilidad, al menos en 70% de pacientes con enfermedad por cambio mínimo, una gran proporción de pacientes con esclerosis focal y segmentaria primaria o idiopática, y desde luego pacientes con recurrencia de la proteinuria en el post-trasplante, el factor de permeabilidad son los anticuerpos antinefrina. Es posible que hayan otros blancos o otras proteínas cerca de la nefrina que puedan ser también causa de esto, y estamos en búsqueda de eso. De modo que la esclerosis focal y segmentaria idiopática o primaria o una podocitopatía difusa con la esclerosis focal y segmentaria no es más que un estadio un tanto más avanzado de la insuficiencia podocitaria, que comienza como enfermedad por cambio mínimo y que evoluciona desde luego por daño más irreversible del podócito que forma la esclerosis focal y segmentaria. Es muy importante diferenciar esa esclerosis focal y segmentaria idiopática primaria de la secundaria, o como llamamos adaptativa. Estas generalmente son positivas focales, no afectan a todos los glomérulos, y por consiguiente la proteinuria en estos pacientes muchas veces puede ser de rango nefrótico, pero en general no se asocia al síndrome nefrótico, al menos en los estadios iniciales de la enfermedad. En este caso, esa esclerosis focal y segmentaria, como es un daño focal, lleva una proteinuria aislada, y la localizamos en esta otra ventanilla, puesto que también es un daño adquirido, si ustedes quieren, adquirido por las distintas adaptaciones hemodinámicas y morfológicas a la reducción de las nefronas funcionantes. Un ejemplo clásico aquí, un paciente de 47 años con un síndrome metabólico, con una obesidad mórbida, que desarrolla una proteinuria lentamente progresiva a través de muchos años. La biopsia demuestra glomérulos inmensos con esclerosis focal y segmentaria, como lo ven ustedes acá, y la microscopía electrónica en los glomérulos mejor preservados, sin esclerosis, desde luego, tienen preservación en gran medida de las extensiones podocitarias. Estos pacientes muchas veces tienen antecedentes fuera de, desde luego, la nefropatía asociada a la obesidad. Muchas veces tienen daño renales por ya sea congénita, agenesias o otras formas de CACUT, nefropatía por reflujo o pielonefritis crónica. Otro ejemplo de este tipo de esclerosis focal y segmentaria es el trasplante renal de donante pediátrico en un recipiente de adultos. Todas estas son lesiones de esclerosis focal y segmentaria debidas
a la reducción del número de nefronas funcionantes, si ustedes quieren, que llevan entonces a este tipo de daño focal del poocito. Ahora, es importante diferenciar, desde luego, la esclerosis focal y segmentaria idiopática de la adaptativa. Aquí ustedes tienen esta presentación con el síndrome nefrótico, de inicio en general súbito. Aquí esta es una proteinuria lentamente progresiva. En la idiopática no hay historia de enfermedad renal preexistente. Muchas veces aquí hay historia de enfermedad renal preexistente, muchas veces relacionada al embarazo, una preeclampsia, o un síndrome metabólico, como les mostré el caso, una vasculopatía previa, hay alguna historia de un daño previo. El tamaño glomerular en la idiopática es bastante normal. En general, en la adaptativa uno ve hipertrofia compensatoria en estos casos. Aquí la fusión poocitaria es difusa. En este caso los pedicelios están en general bien preservados. Desde luego, las regiones que están esclerosadas tienen daño poocitario o cerca de las regiones esclerosadas, ustedes van a encontrar daño poocitario focal. Aquí no hay atrofia de parénquima, al menos en los estadios iniciales de la enfermedad, y desde luego en estos casos hay daño renal preexistente en los casos de la esclerosis focal adaptativa. Brevemente, las razones fisiopatológicas de esta mala adaptación o de la formación de esclerosis focal y segmentaria desde el punto de vista experimental, cuando uno induce daño renal por ligando las arterias y dejando solamente un sexto de la masa parenquimatosa en el animal de experimentación, uno va a encontrar que hay después de 2 o 3 semanas, hay una gran hipertrofia del riñón, en este caso de la rata. Esta gran hipertrofia se asocia a un aumento de la filtración glomerular por nefrona. Aquí ustedes tienen el control, aquí los animales nefrectomizados, y este volumen uno lo puede, esa filtración glomerular por nefrona aumentada va par y pasú o en paralelo con un aumento del tamaño glomerular en forma muy importante. Aquí ustedes ven un crecimiento del glomérulo en tamaño al doble dentro de 3 o 4 semanas. Ustedes pueden imaginar cómo los poocitos tienen que cubrir ahora una superficie muy enorme, si ustedes quieren, y por consiguiente va a haber fallas locales de esas diafragma de filtración. Aquí ustedes tienen que esta filtración glomerular por nefrona, que está aumentada al doble, es causada por un aumento de la presión intracapilar y del flujo plasmático intracapilar, 2 determinantes de la filtración glomerular por nefrona, y que explican este aumento al doble de la filtración glomerular por nefrona. Ahora, desafortunadamente, esta adaptación, que en primera instancia sirve para suplir la falta de nefronas, desde luego, es detrimental. No es beneficiosa, puesto que con el tiempo uno va a ver que en los animales nefrectomizados va a haber aumento de la albuminuria, hay disminución del coeficiente de filtración por nefrona, que indica daño glomerular ahora ya, y con el tiempo va a haber aumento de la frecuencia de la esclerosis focal y segmentaria en estos animales nefrectomizados comparado con el control. Ahora, aquí ustedes tienen la esclerosis focal y segmentaria en uno de estos animales, idéntica a la esclerosis focal y segmentaria idiopática o primaria, o idéntica, desde luego, a la lesión de la esclerosis focal y segmentaria secundaria a daño previo en el humano. Bueno, este aumento glomerular no va asociado a un aumento del número de células epiteliales, que las medimos acá, y por consiguiente la densidad de estas células por el volumen del glomérulo cae a la mitad. Y es esa la causa
si ustedes quieren, de la insuficiencia podocitaria que lleva a la proteinuria progresiva en estos animales y en los pacientes con este tipo de daño y que eventualmente lleva a la esclerosis global. Ahora, esclerosis focal y segmentaria primaria idiopática. La segunda forma es la esclerosis focal y segmentaria secundaria adaptativa, generalmente con una proteinuria lentamente progresiva, sin el síntoma nefrótico. Hay que diferenciar estas dos formas de la esclerosis focal y segmentaria debido a una cicatrización, a una glomerulitis previa. Y esto generalmente se ve un poco distinto. Aquí ustedes tienen colágena de tipo cicatricial en una parte del glomérulo. Aquí está la parte de la colágena 4, de los capilares que están colapsados, si ustedes quieren. Aquí está la cicatrización de una lesión que en un momento anterior fue proliferativa o necrotizante. Aquí ustedes tienen la lesión, la cicatrización focal y segmentaria después de meses de paciente que tuvo una segunda biopsia, tuvo una lesión focal y necrotizante y crescéntica debido a un ANCA. Se biopsia más adelante por otro motivo y le encontramos estas lesiones de cicatrización. De modo que este tipo de esclerosis focal y segmentaria es una esclerosis más bien cicatricial. Y desde luego cualquier lesión con una lesión crescéntica o una lesión proliferativa o necrotizante puede llevar desde luego a este tipo de cicatrización y por consiguiente hay que pensar en estos casos en nefropatía por IgA o púrpura de Heno-Schönlein, poliangitis o otra forma de glomerulonefritis rápidamente progresiva. Y desde luego a veces también otro tipo de glomerulopatías por complejos inmunes pueden llevar a esta forma de cicatrización. La cuarta forma de esclerosis focal y segmentaria, desde el punto de vista fenomenológico, si ustedes quieren, es la esclerosis focal y segmentaria familiar, hereditaria, si ustedes quieren, y genética. Y eso nos lleva de la segunda ventanilla de la esclerosis focal y segmentaria secundaria a adaptaciones, nos lleva a la esclerosis focal, al daño, si ustedes quieren, genético. En este caso, la esclerosis focal y segmentaria puede ser autosómica dominante, como lo ven ustedes aquí, pero también hay muchos genes que son recesivos, alteraciones genéticas que son recesivas y que van a llevar a una esclerosis focal y segmentaria en pacientes jóvenes en general, sin la historia familiar, puesto que las afecciones recesivas no tienen el antecedente familiar. La forma más conocida de esta podocitopatía genética con daño focal son las lesiones por el daño de la defectos de la alfa-actinina 4, el TRPC6 o el FN2, son todos tres de las más frecuentes podocipatías genéticas focales. Hay 7 genes en general que tienen este tipo de herencia y este tipo de insuficiencia podocitaria. También lentamente progresiva en general estos pacientes, en este caso, por ejemplo, un paciente que es una proteinuria lentamente progresiva, a los 38 años de edad tiene una biopsia y esa biopsia demuestra una esclerosis focal y segmentaria, glomérulos normales acá, un poco de esclerosis focal acá y esta otra con esclerosis focal. Y desde luego la microscopía electrónica en esos casos demuestra preservación de podocitos en gran parte de las asas capilares, pero en otras ustedes tienen fusión focal podocitaria. De modo similar a la esclerosis focal y segmentaria adaptativa, ustedes van a tener aquí una lesión focal, pero en este caso de causas netamente genéticas. Esto es un mapa de Hildebrandt que demuestra las distintas afecciones dominantes en azul y recesivas en rojo.
ustedes pueden ver una gran cantidad de alteraciones genéticas. Son todas estas vulnerabilidades del podocito que pueden coexistir con otras causas adquiridas, desde luego, o con daño adquirido, de modo que un mecanismo no niega el otro, y por consiguiente nosotros sospechamos que muchos de estos pacientes pueden tener alteraciones genéticas, y sobrepuestas a esas alteraciones genéticas ustedes tienen uno de los otros mecanismos de causas de daño podocitario. Y finalmente, la cuarta ventanilla, que es el daño genético difuso, y desde luego estos pacientes temprano en su vida desarrollan un síndrome nefrótico, y es así como tenemos el primero, el síndrome nefrótico congénito de tipo FINISH, en que el defecto es de la nefrina, una causa netamente genética, en comparación con la adquirida, el daño de la nefrina adquirida por la enfermedad por cambio inmune. Ustedes pueden ver el paralelismo que existe acá. El síndrome nefrótico esteroide resistente debido al defecto en el gen de la podocina, y desde luego otras alteraciones en el gen alteraciones genéticas del Wilms tumor gene número 1 con el síndrome de Dennis-Drash. En este caso, ustedes ven el caso de síndrome nefrótico congénito del tipo FINISH, un glomérulo perfectamente normal, pero sin diafragma de filtración en absoluto. Aquí ustedes, en comparación, un normal versus el paciente a mayor aumento del FINISH type. Ustedes no van a encontrar diafragma de filtración en estos casos, y las junturas entre los podocitos adyacentes van a ser junturas de tipo tight junctions y no diafragma de filtración. El otro ejemplo que les quiero mostrar aquí, una positividad genética con daño síndrome de Dennis-Drash. Ustedes ven acá lesiones con acumulación de los podocitos muy similar a lo que vemos en las lesiones colapsantes, esclerosis mesangial, muchas veces esclerosis global y esclerosis segmentaria. Aquí ustedes ven un daño prácticamente difuso de los podocitos en estos casos de alteraciones del Wilms tumor gene. El síndrome nefrótico esteroide resistente por defecto genético de la podocina también tiene un daño difuso. Estos niños en general tienen síndrome nefrótico completo, y al microscopio de luz muchas veces no se pesquisan alteraciones de importancia. Complejos inmunes son ausentes. En este caso no se ve ese decorado fino de IgG que les mencioné para la enfermedad. De modo que llegamos al final con la glomerulopatía colapsante. Es otra podocitopatía que, como ustedes pueden ver, está representada en las cuatro ventanillas. Tiene una causa genética, que es las variantes de riesgo de la ApoL1 en pacientes con ancestros africanos, y dentro de esa vulnerabilidad del podocito, ustedes tienen factores gatillantes, factores de tipo adquirido que inician el daño podocitario o exageran el daño podocitario o exageran o permiten la agudización de esta podocitopatía. Como ustedes saben, cuando uno compara las tasas de insuficiencia renal crónica que requiere de diálisis o trasplante entre afroamericanos y otras razas en Estados Unidos, uno ve una gran diferencia en la frecuencia en este tipo de razas. Ustedes ven aquí es un factor de 3.7 veces más pacientes con insuficiencia renal por
por una población cuando uno compara estas razas. Una fracción importante de esta disparidad se debe a las variantes genéticas de la APOL1. En 2010, Pollack y colaboradores, en ese momento era nefrólogo del Brigham, de nuestro hospital. Pollack descubrieron dos variantes del gen de la APOL1 que se asocian a enfermedad renal en general en pacientes con ancestros africanos. Y esta vulnerabilidad existe y afecta 13% de los afroamericanos que llevan este tipo de alto riesgo para la insuficiencia renal crónica. Estas variantes realmente protegen a los pacientes que son portadores de ellas de la enfermedad africana del sueño. De modo que la ventaja la razón por la cual se desarrolló estas variantes de riesgo es puesto que representan una protección para la enfermedad del sueño. Similar a lo que sucede con las hemoglobinopatías y desde luego la malaria. Y por consiguiente hay aquí otra enfermedad parasitaria, si ustedes quieren, que producen o que se asocia a la aparición de enfermedades genéticas. Una fracción importante de esta disparidad entre las razas o la frecuencia de la insuficiencia renal entre las razas se debe a estas alteraciones genéticas de la APOL1, las variantes de la APOL que se ven solamente en personas con ancestros africanos recientes. Lo desusual es que las variantes son tan comunes, ustedes lo ven, es muy desusual encontrar un defecto genético con tan alta frecuencia en la población general, como en este caso. Y lo otro desusual de este fenómeno es que tiene un efecto muy, muy marcado en la salud de los pacientes portadoras de estas variantes. Ahora, ¿cómo sucedió esto? La APOL1 pertenece a la inmunidad natural, desde luego, y sirve como una protección antimicrobiana importante. Y la APOL1 humana es capaz de producir lisis del parásito, en este caso del Trypanosoma brucei, y desde luego pacientes, todos nosotros tenemos APOL1 y por consiguiente estamos defendidos en cierto modo contra el Trypanosoma brucei. Sin embargo, algunos de estos parásitos desarrollan resistencia y tienen una proteína que los protege de este daño inducido por la APOL1 humana. Y desde luego eso lleva entonces a la aparición de resistencia en los humanos y los humanos desarrollan resistencia modificando la APOL1, las variantes que ya ahora llamamos de riesgo, permiten que el parásito es eliminado cuando pacientes portadoras de estas variantes. Desafortunadamente, las variantes de riesgo de la APOL1 no solamente son tóxicas para el Trypanosoma rhodesiense, sino también son tóxicas para muchas células en el organismo, entre ellas el podocito, la célula muscular de la pared vascular y el endotelio. Los fenotipos clínicos de esta nefropatía asociada a la APOL1 son bastante bien conocidos. Pacientes portadores de estas variantes genéticas, cuando se exponen a tratamiento con interferón, ya sea con tratamiento de enfermedades reumáticas o la hepatitis C, en un 100% de ellos desarrollan la lesión colapsante o lo que se llama
esclerosis focal y segmentaria secundaria al uso de interferón. Se demostró posteriormente que todos los pacientes que desarrollaron el síndrome nefrótico, todos eran de raza negra en este país. Desde luego, también la enfermedad, la insuficiencia, la nefropatía por el virus de neumonía adquirida también es otro ejemplo clásico en África como uno de los tipos, los fenotipos clínicos asociados a esta variantes de la APOL1. Y aquí ustedes pueden ver una cantidad de enfermedades que son influenciadas en forma importante por, en casos de los pacientes que son portadores de las variantes de riesgo de esto. Muy importante en el lupus, lo vemos con bastante frecuencia cuando hay una positopatía de tipo colapsante en pacientes con lupus. Es debido al aumento de las citoquinas en pacientes con este tipo de enfermedades inflamatorias, si ustedes quieren. Desde luego, en otras enfermedades como la IgA, como la diabetes, por ejemplo, la nefropatía diabética, la influencia, el efecto de las variantes de riesgo de la APOL1 dejan de tener importancia. Pero son estas otras enfermedades, estos otros fenotipos que son muy importantes. ¿Cuáles son las expresiones morfológicas de la nefropatía asociada a las variantes de riesgo de la APOL1? En primer lugar, tenemos la lesión colapsante activa. Aquí ustedes pueden ver colapso del capilar, de los capilares glomerulares, en este caso global, prominencia o si ustedes quieren, descamación de los podocitos que se desprenden y se pueden encontrar en el sedimento urinario. Muchas veces estos podocitos alterados y dañados reabsorben las proteínas plasmáticas en estas gotas gruesas o de reabsorción proteica, y desde luego la podocitopatía es bastante difusa en estos casos. Estos pacientes se presentan en general con el síndrome nefrótico completo durante estos episodios de actividad que llamamos nefropatía colapsantes. Lo que desencadena estas lesiones son desde luego infecciones virales, como infección del HIV. Nosotros la hemos visto con el SARS-CoV-2, infecciones por parvovirus, lesiones por otros virus, poliomavirus, leishmaniasis, tuberculosis, en fin, muchas enfermedades inflamatorias llevan en los portadores de estas variantes a la lesión aguda colapsante. La vemos también en las enfermedades autoinmunes, como ya les mencioné, específicamente en el lupus se ve con cierta frecuencia en los afroamericanos, en el síndrome hemofagocítico, que es nuevamente activación de macrófago y por consiguiente una gran cantidad de citoquinas en la circulación, llevan entonces a la sobreproducción de la APOL1 en las células que las producen, como el podocito, las células endoteliales, y van a ustedes tener una lesión de tipo colapsante aguda. También lo vemos en ciertos pacientes con inmunosupresión por drogas y finalmente, como ya les mencioné, el uso de interferones en pacientes portadores de estas alteraciones, de estos defectos genéticos de la APOL1 pueden tener lesiones colapsantes agudas en relación con el uso de estas citoquinas. Aquí un ejemplo, un enfermo con un parvovirus. Ustedes pueden ver el parvovirus incluso en complejos inmunes dentro del mesangio, lo podemos localizar. Aquí está la microscopía electrónica, aquí están las partículas virales dentro de los complejos inmunes. Este paciente además tenía una lesión colapsante en relación con una infección aguda del parvovirus. Cuando la lesión colapsante se corrige
en forma parcial, o la forma en que evoluciona es hacia una esclerosis focal y segmentaria, nuevamente que no se puede distinguir de las otras formas de esclerosis focal y segmentaria, salvo si uno analiza desde luego el aspecto genético de estos pacientes. De modo que este otro fenotipo morfológico de la glomerulopatía colapsante, si ustedes quieren, en fase inactiva, es una esclerosis focal y segmentaria indistinguible de las otras formas de esclerosis focal que hemos visto. Y es por eso que la lesión debida a las alteraciones genéticas de la ApoL1 aparece en las 4 ventanillas, si ustedes quieren, muchas veces como esclerosis focal y segmentaria, muchas veces en su forma aguda, en forma de glomerulopatía colapsante. Bueno, llegamos al término de la discusión y nuevamente quiero enfatizar el aspecto central del poocito en todas las enfermedades proteinúricas, básicamente. Este daño poocitario o insuficiencia poocitaria o defecto poocitario, si ustedes quieren, puede ser difuso, en cuyo caso el paciente se va a presentar con el síndrome nefrótico. Cuando este daño del poocito es solamente focal, afecta solamente ciertos asas y ciertos glomérulos, ustedes van a tener una proteinuria aislada, no nefrótica en general, que desde luego puede avanzar a un estadio más difuso y desarrollar un síndrome nefrótico posteriormente. Las causas del daño poocitario pueden ser adquiridas, muchas de ellas probablemente autoinmunes, como son los anticuerpos antinefrina. Desde luego, no discutí la nefropatía membranosa, que muy conocida por todos ustedes están al tanto del mecanismo, desde luego, con anticuerpos contra distintas formas de proteínas que se expresan a nivel del poocito también. Por otro lado, no olvidar la parte genética. Y no porque encontramos una causa adquirida en estos casos vamos a despreciar las posibles contribuciones de alteraciones genéticas que pueden hacer al poocito más vulnerable y por consiguiente incluso en aquellas lesiones adquiridas uno siempre tiene que preguntarse si no hay una componente genética en la causa de la proteinuria en ciertos pacientes. Muchas gracias por su atención y si tienen preguntas, me encantaría poder comunicarla. Muchas gracias. Gracias, doctor Renque. Damos pase a Dariel a ver que si tiene alguna opinión o alguna pregunta para el doctor Renque. Buenas noches con todos. Bueno, en este caso me gustaría dar 2 comentarios. El primer comentario es en relación a la importancia que hoy en día le damos al tratamiento y al pronóstico de las poocitopatías, ¿no? Nuestro enfoque hoy en día está basado en el pronóstico y en la posibilidad de tratamiento. Y entonces es así que, bueno, antiguamente hablábamos de las variantes celular, periliar, NOS, morfológicamente la variante TIP, y en cambio hoy en día hemos enfocado el informe de la biopsia renal en tratar de identificar algunos factores que podrían indicar un mal pronóstico, como lo son la obliteración segmentaria capilar, la esclerosis global, el colapso glomerular o a nivel de túbulo intersticio inclusive que podemos encontrar fibrosis intersticial. Entonces, hoy en día hemos ya hecho un cambio, ¿no? a los informes de las biopsias renales y informamos, en este caso, la variante colapsante, como bien nos indicó el doctor Renque, por su asociación con el gen ApoL1 y debido a su mal pronóstico. Pero además también recalcar que estamos
también en la obligación de socializar la identificación de esos otros parámetros que he mencionado. Y por otro lado, quería también hacer una pregunta al doctor Renke en relación al manejo que ellos tienen en cuanto al, eh, al flujograma de las biopsias y lo genético, ¿no? Conocemos, como hemos visto, la importancia que nos ha resaltado el doctor Renke de las alteraciones genéticas en la expresión de las podocitopatías. Sabemos que en menores de 30 años es muy probable que encontremos en pacientes córtico-resistentes alguna alteración genética, pero ahora estamos hablando también de pacientes adultos, ¿no? Mayores de 30 años, en su realidad, doctor Renke, siempre realizan un estudio genético tal vez como un panel dirigido a pacientes adultos o está también enfocado en ciertos pacientes que tengan historia familiar, que tengan alguna alteración en la membrana basal. ¿Cómo se maneja el flujograma para complementar los hallazgos histopatológicos de podocitopatía por microscopía electrónica óptica con los estudios genéticos con los que cuentan ustedes, doctor Renke? Es muy frecuente hacer los estudios, especialmente en aquellos pacientes en que se anticipa que van a recibir un trasplante, especialmente puesto que muchos de los donantes, si son familiares, pueden estar afectados por la misma alteración genética. Muchos de estos pacientes, desde luego, la penetrancia es incompleta y muchas veces son lesiones dependiendo de la edad y por consiguiente las personas jóvenes pueden ser completamente asintomáticas. De modo que cada vez más se están haciendo estudios genéticos. Aquí tenemos la facilidad de mandar los estudios genéticos a Natera, que es un laboratorio que permite, que han implementado el estudio de cerca de 380 genes que son importantes en nefropatías en general. De modo que esto se hace bastante, se usa en forma bastante liberal en nuestro medio, especialmente puesto que el costo para condiciones de Estados Unidos es bastante bajo, si ustedes quieren. De modo que cada vez más se están haciendo los estudios genéticos. De hecho, nosotros tenemos una reunión de podocistopatías genéticas una vez al mes. Una vez al mes hay una reunión clínica en que nos juntamos a discutir casos interesantes. Le tengo que advertir que muchas veces los pacientes tienen lesiones adquiridas, además de las alteraciones genéticas, de modo que muchas veces se asocian lesiones y la vulnerabilidad genética se expresa más frecuentemente, desde luego, y más rápidamente en aquellos pacientes que además tienen una causa adquirida de daño podocitario específicamente o glomerular en general. De modo que nosotros disponemos de esta facilidad ahora muy frecuentemente tenemos los resultados, en este caso muchas veces de Natera. Gracias, doctor. Gracias, Dariela. La doctora Nancy Mayo. Doctor, solo felicitar al doctor Renke por su brillante exposición. No tengo comentarios. Gracias. Gracias, doctora. Gracias. La doctora Sumire sí está. Sí, bueno, muchísimas gracias, doctor Renke, por esta exposición tan nutrida y sobre todo por transmitirnos su experiencia. Y su trabajo, hemos visto, pues realmente tan detallado y buscando siempre, ¿no? Lo que me parece muy interesante es cómo ha ido cambiando el diagnóstico, el enfoque para el diagnóstico de las enfermedades, de estas enfermedades de las podocitopatías. Entonces, lo que nosotros los patólogos tenemos que hacer es buscar la enfermedad, no el patrón morfológico, ¿no? Ya no, lo de Columbia ya quedó atrás, no lo podemos usar. Nosotros estamos buscando la enfermedad. Y lo otro, pues que de esta noche podemos inferir algo también muy importante y recalcar que el diagnóstico de las podocitopatías es por la microscopía electrónica.
Cierto, no tenemos otra forma, ¿no? Y, pues a mí me gustaría, ojalá estuvieran escuchando alguna de las autoridades de nuestras instituciones para poder ver eso. Y otra cosa importante también, que no es a veces una sola enfermedad. Por ejemplo, junto con las podocitopatías podemos encontrar y hemos encontrado alteraciones estructurales de la membrana basal. Pero lo que quisiera que de repente, por favor, nos diga, a veces tenemos nosotros dificultades en hacer el diagnóstico de cambios mínimos en personas adultas. ¿Cuál es su experiencia, por favor? Bueno, como les mencioné, es la combinación de la microscopía de luz junto con la microscopía de inmunofluorescencia, que hay que verla con mucho detalle. Hay que tener una técnica muy buena. En muchos laboratorios un poco no se aprecia bien el valor de la inmunofluorescencia. Para nosotros la inmunofluorescencia es más importante que la microscopía de luz y más importante que la microscopía electrónica, como pueden ver. Y luego integrar todo esto. Hay algunos laboratorios en que un profesional ve la microscopía de luz, un segundo profesional ve la microscopía de fluorescencia y un tercer profesional ve la microscopía electrónica, cada uno con sus descripciones y no hay nadie que junta todo esto en una síntesis, digamos, que es sumamente importante. En los adultos nosotros vemos muchas enfermedades por cambio mínimo. Aquí los nefrólogos ya saben que la biopsia, cuando hay duda de qué se trata, especialmente porque no tenemos en este momento una ELISA para o para la nefrina disponible en forma comercial, ya creo que dentro de un año o algo así va a haber el test, tal como existe hoy en día el test para la anticuerpo contra el receptor de la fosfolipasa 2. De modo que no teniendo la ELISA disponible para todo el mundo, en este momento nos guiamos mucho por la inmunofluorescencia. Y la técnica tiene que ser perfecta, puesto que mal preparado uno no puede pesquisar estos detalles tan finos en los podocitos. De modo que el otro aspecto que quería comentar es lo que ya usted mencionó. El pobre valor que tiene una clasificación netamente morfológica como lo es la clasificación de Columbia. Nosotros nunca nos guiamos por la clasificación de Columbia, puesto que yo creo que fuera de la tip lesion, que solamente indica un estadio precoz de la enfermedad, o de la colapsante, que claramente es una podocitopatía completamente distinta de la esclerosis focal y segmentaria y no debe confundirse con ella. No tiene mucho valor la clasificación de Columbia fuera de decir el tipo de esclerosis focal y segmentaria, pero no tiene mucho valor pronóstico en general. Gracias, doctora Zubire. Muchas gracias, doctor, por la respuesta. El doctor Claudio Maccheroni quiere hacer una pregunta. Creo que su audio está habilitado, doctor Claudio. A ver cuando pueda. Gracias, Alexander. Hola, Helmut, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, muy buena tu presentación. Y te quería hacer una pregunta, porque me he quedado pensando siempre desde que has estado publicando estos temas y has dado las charlas, una cuestión un poco mecanicística, te diría. El daño podocitario en el fine dusting, cuando se encuentra esto, has mostrado muy buena evidencia de la producción de anticuerpos antinefrina, el descenso cuando el paciente entra en remisión y demás, pero varias cosas. En la microscopía electrónica, ¿ves los depósitos? Esa es una pregunta. La segunda... Bueno, déjame responder para no... Bueno, perdón. Está bien. No se ven depósitos densos. Nosotros en este momento no sabemos cuál es el correlato al microscopio electrónico de este fine dusting, desafortunadamente.
Es posible que sean partes que se han fagocitado, es posible que esto sea el complejo nefrina-antinefrina que es incorporado al podocito para ser digerido, si tú quieres, pero no tenemos una lesión ultraestructural que corresponda a este fine dusting. Bueno, por eso me preguntaba si esto, digamos, si la nefrina es un anticuerpo, digamos, es un antígeno, es una proteína que tiene capacidad antigénica estructural del podocito, si no puede haber, antes de la producción del anticuerpo antinefrina, un cambio estructural de esa proteína que inicie el daño y que secundariamente forme autoanticuerpos, y que el autoanticuerpo no sea específicamente el daño patogénico definido del podocito. Porque, por ejemplo, en la glomérulopatía membranosa, los depósitos son prácticamente universales en la membrana y donde tenemos el daño. Y esto tendría que ser, digamos, sería un depósito, si quisiéramos decirle, esporádico en toda la superficie de podocitaria. Entonces, tengo mis dudas si este desarrollo de anticuerpo antinefrina que se deposita en forma no masiva puede ser específicamente el elemento patogénico de esta lesión. Bueno, ¿por qué tú dices no masiva? Es masiva. De hecho, la podocina desaparece, la nefrina desaparece en gran medida en los pacientes con enfermedad mínima, tal como desaparece también en los pacientes con una membranosa típica. De modo que en ambos casos hay simplificación del podocito con gran destrucción, desaparición de la nefrina de la superficie, que probablemente se pierde en la orina en gran medida, y lo que queda, lo poco que queda, se incorpora en forma del fine dusting. Ahora, yo lo que decía que no era masiva era el depósito de IgG. Eso es lo que yo digo que no es masivo, bueno, ¿no? El daño sí. El depósito de IgG en la membranosa se acumula porque no tiene dónde ir. Se queda entre el podocito y la membrana basal. Aquí la nefrina está en contacto directo con el espacio está bien. de Baumann, y por consiguiente, si tú podrías medir, y lo vamos a hacer en un momento dado, si uno puede medir nefrina en la orina, uno va a encontrar no solamente podocituria, sino también nefrinuria, si tú quieres, Sí. y puede ser un valor. Ahora, no cabe duda que hay algo que gatilla la autoinmunidad, tal como en los pacientes con anticuerpos contra la membrana basal. Generalmente hay un proceso viral que gatilla la autoinmunidad, que expone el antígeno al sistema inmune, de modo que hay pérdida de la tolerancia. En un momento, ¿cuáles son las causas de eso? Bueno, muchas veces se asocia a procesos virales o a la vacuna. Todos sabemos la correlación que hay a veces temporal entre la aparición de un síndrome nefrótico agudo en niños y la vacunación. Nosotros hemos visto cambios mínimos por antinefrina en pacientes vacunados contra el COVID, de modo que claramente hay causas que gatillan. Ahora, es posible que también hayan polimorfismo en la nefrina que faciliten esta pérdida de la autoinmunidad. Y por último, está el problema de los pacientes que reciben trasplante de médula ósea y que hacen en el contexto del post-trasplante una enfermedad por cambio mínimo. Ahí tú tienes que los pacientes que en su estadio natural eran tolerantes a la nefrina, una vez que tú les cambias el sistema inmunológico, ya reconoce a esa nefrina de ese paciente, el sistema inmunológico del donante lo reconoce como
como extraño y por consiguiente desarrolla el paciente anticuerpos, tal como algunos pacientes desarrollan anticuerpos contra el receptor de la fosfolipasa 2 y desarrollan una nefropatía membranosa en el contexto del post-trasplante de la médula ósea. Eso podría ser también una forma, una manifestación clínica de una enfermedad tipo injerto contra el huésped. Bueno, ese claro, caso. es limitada, desde luego, es exactamente lo mismo. Hay incompatibilidad entre nefrina y el sistema inmunológico Nuevo. nuevo, exactamente. Genial, genial. Muchísimas gracias. Estás muteado, Alexander. No lo escuchamos. Sí, doctor, disculpe, en aras del tiempo, digo, no sé, ya casi 2 horas de exposición, la pregunta creo que lo dejamos o quisiera contestar un par de preguntas. Yo estoy bien, ¿Ah, yo sí? no tengo problemas. Después Bueno, de todo fue culpa mía que me demoré tanto en terminar. no, doctor, entonces, a ver, no sé, un par de preguntas. Dice el doctor Freddy Shanner, buenas noches, ¿qué opinión les merece la propuesta actual de una nueva clasificación de nefropatía membranosa en base al tipo de antígeno diana detectado en vez de solo primaria o secundaria, y si aquello repercute en el tratamiento y pronóstico? Desde luego, es muy importante el concepto. Va a salir un trabajo que se reunieron muchos nefrólogos y patólogos en la Mayo Clinic recientemente para proponer esto que ya SETI había propuesto en forma personal anteriormente. Ahora en un consensus se va a publicar este trabajo luego, en que desde luego tenemos que buscar hacer una clasificación etiológica y no morfológica o sintomática o como ustedes quieran. De modo que yo creo que es importante. Ahora, el tipo de membranosa muchas veces tiene relación con los antecedentes. Hay algunos antígenos que en que se producen los autoanticuerpos específicos para ciertas situaciones, como por ejemplo en el lupus hay un cierto antígeno que es el blanco, en el caso del trasplante de médula ósea es otro antígeno, en el caso de los tumores es otro antígeno, y en la mal llamada idiopática, desde luego, 70% es el receptor de la fosfolipasa 2. De modo que yo creo que una clasificación etiopatogénica, porque no es realmente la causa de la pérdida de la autoinmunidad es otro aspecto que está en pañales, digamos, pero una clasificación etiopatogénica, en este caso basada en el blanco, el antigénico, que es la causa de la membranosa, es algo importante. Es importante no en este momento, sino que en el futuro, cuando tengamos las herramientas para inducir tolerancia específica para ciertos antígenos. De modo que el tratamiento de todas estas enfermedades autoinmunes, eventualmente que son limitadas, antinefrina, antifosfolipasa 2, etcétera, etcétera, eventualmente va a ser basado en inducir tolerancia para esos antígenos en forma específica, con una serie de manipulaciones probablemente del sistema inmunológico. En ese momento va a ser importante y por consiguiente debemos trabajar para tener una clasificación etiopatogénica o más bien de las causas para el futuro cuando estas herramientas terapéuticas estén disponibles. En este momento no las tenemos. Gracias, doctor. Entonces, bueno, la última pregunta. Entonces, ¿usted piensa que la ATC antinefrina podría ser finalmente la principal etiología de cambios mínimos? ¿Debemos dejar de pensar en la disfunción de los linfocitos T y B? Bueno, por el momento así parece ser.
por lo menos por nuestros estudios, yo creo que una gran proporción de la enfermedad por cambio mínimo es por antinefrina. Y no es de extrañar que la terapia contra las células B, ya sea por bolos de esteroides, ya sea con tacrolimus o ciclosporina, ya sea con rituximab, sea efectivo. Y no es de extrañar tampoco que la plasmaferesis es efectiva en eliminar el anticuerpo circulante en los pacientes con una proteinuria que recurre en el trasplante. De modo que todo esto está indicando en la misma dirección, digamos, y por consiguiente yo creo que lo que queda por hacer es desarrollar en forma comercial la ELISA para que esté disponible para hacer las pesquisas antes de la biopsia o antes del trasplante. Y lo que queda por determinar es si hay otros blancos antigénicos que llevan a la enfermedad por cambio mínimo, puesto que el diafragma de filtración tiene otras componentes muy cercanas, proteínas que están muy cercanas, que están relacionadas a la nefrina, que también podrían ser blancos. Pero tal como en la membranosa, que un 70% más o menos es causada por anticuerpos contra el receptor de la fosfolipasa 2, yo creo que en la enfermedad por cambio mínimo, por lo menos un 70, si no más, porcentaje de pacientes con enfermedad por siempre y cuando podamos distinguir las posipatías genéticas, desde luego, porque en un momento dado la esclerosis focal esteroide resistente, por ejemplo, es claramente, muchas de ellas son genéticas y por consiguiente, si tenemos las herramientas para excluir una causa genética, una positopatía genética como causa del síndrome nefrótico, entonces las formas adquiridas las vamos a poder pesquisar a través de ELISA en el futuro, yo creo, muy, muy cercano. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, se han conectado como 240 médicos. Creo que ha sido una charla, un éxito, doctor. Muchas gracias por aceptar la invitación y siempre estar dispuesto a enseñarnos. De igual manera, agradecemos a la doctora Dariela, Nancy y Sumire por participar en el panel. Y bueno, pues doctor, espero que sea hasta otra oportunidad. Usted siempre nos acompaña. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias por la oportunidad y muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias.